tal, profesora Huchang? Mi nombre es Christopher Emanuel García Quemé. Hoy le vengo a explicar sobre el pecado, de lo que investigué y sobre lo que entendí. Es una transgresión voluntaria de la ley divina o de algún de sus preceptos. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo. Falta de esto es debido a la violación de alguna ley o norma. Esto lo pudimos escuchar en la Biblia cuando Jesús le dijo a Eva que podía comer de todos los frutos menos del árbol prohibido, y esto fue lo primero que hizo y desobedeció su palabra. Entonces esto es un claro ejemplo de lo que es el pecado. Gracias, profesor, por su atención. Hola profesor, muy buen día. Les saluda el alumno Pablo Giovanni Díaz Rivera y pues hoy quiero comentarles sobre lo que entendí de la clase el pecado. Bueno, entendí que Dios nos perdona nuestros pecados y cuáles son los tipos de pecados y cuáles son los que nos perdona, ya que al nacer, hasta al nacer, nosotros cometemos pecados, como el pecado original, que se dio a través de que Adán y Eva mordieran el fruto prohibido. Y por eso condenó a toda la humanidad de ser mortal y no poder vivir en el paraíso toda su vida terrenal. Y que este pecado se perdona a través del bautismo, ya que cuando nos bautizamos, Dios nos perdona el pecado original. Muchas gracias. Hola, soy Vila Belvixson García Rangel, carnet 2018-187, y hoy les voy a hablar sobre el pecado mortal. El pecado mortal es la violación con pleno consentimiento y deliberado consentimiento de los mandamientos de Dios con una materia grave. Debemos de tener en cuenta que si Jesús dio su vida por la salvación de cada uno de nosotros, los seres humanos, y morir en la cruz para tener nosotros nuestra salvación, su sacrificio no ha de ser en vano. Uno de los ejemplos del pecado mortal son el matar, el crimen, el robo, el adulterio, la blasfemia, que la blasfemia es hablar mal sobre Dios. Esos son uno de los pecados mortales más comunes. Debemos de tener en cuenta que para la salvación del pecado mortal debemos de tener mucho arrepentimiento y confesar todos nuestros pecados. Bueno, y esto fue el pecado mortal. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Alessandro Gutiérrez, carnet 2021-188. Yo les voy a hablar sobre el pecado venial. El pecado venial en la religión católica es considerado como un pecado poco grave, que no priva al alma de Dios y que no requiere el sacramento de la confesión para ser perdonado. Es un pecado leve, que desvía gradualmente del camino de Dios, pero puede redimirse a través del arrepentimiento sincero. El pecado venial nos aleja gradualmente de nuestra relación con Dios, de tal manera que, si no concientizamos que no podemos entrar y salir de la equivocación ilimitadamente, aunque la falta sea grave, el nivel irá aumentando hasta tal punto de separarnos del camino del bien. Les daré algunos ejemplos de los pecados veniales. Eso puede ser como decir una mentira piadosa, beber mucho alcohol, tener malos pensamientos dentro del consciente, gritarle a una persona, robar por necesidad, dedicar un tiempo a la pereza, tener relaciones antes del matrimonio. Y esos han sido algunos ejemplos del pecado. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Anthony López. El día de hoy le voy a hablar sobre los pecados capitales. Los 7 pecados capitales, también conocidos como los vicios capitales, pecados cardinales, es una de las agrupaciones y categorización de las faltas humanas, que además de ser contrarias a las enseñanzas cristianas en función del objeto elegido, fin que se busca o la intención de la circunstancia, se cometen de modo reiterado, repetitivo o habitual, oscureciendo la conciencia y distorsionando la valorización concreta de los actos humanos. Al principio del cristianismo, todos los escritores religiosos enumeran 8 pecados capitales. El número 7 fue dado por el Papa Gregorio Magno y se mantuvo por la mayoría de los teólogos de la Edad Media. Los 7 pecados capitales son perezca,
soberbia, gula, lujuria, avaricia, ira y envidia.